Dos bebés gemelos entran en estado crítico y los médicos dicen que solo tienen 2 horas de vida. El padre, rico e influyente, observa impotente, sin saber que está a punto de reencontrar todo lo que perdió. De repente, una empleada doméstica entra en la sala y hace lo impensable, revelando un secreto del pasado que nadie imaginaba. Lo que ocurre después desafía la medicina, expone verdades enterradas y cambia para siempre el destino de toda una familia. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. El silencio del Hospital Santa Cruz parecía más pesado en aquella madrugada de martes. Los pasillos, normalmente concurridos incluso de madrugada, estaban extrañamente vacíos, como si hasta la vida institucional presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Eran las 2:15 de la mañana, cuando Ricardo Mendoza cruzó las puertas automáticas de urgencias, sus pasos resonando contra el frío suelo de mármol blanco. Su ropa aún olía a café frío y papeles impresos, evidencias de otra noche en vela en la oficina, intentando escapar de una realidad que insistía en encontrarlo. A sus 42 años, Ricardo había construido un imperio en el sector inmobiliario. Edificios con su firma arquitectónica salpicaban el paisaje de Madrid, y su nombre era sinónimo de éxito en las páginas de economía de los periódicos. Pero nada de eso importaba ahora. Nada de eso había importado desde que Marina se fue, hacía 11 meses, dejándolo solo con 2 bebés que apenas sabía cómo sostener en brazos. La llamada había llegado a las 2 de la madrugada. Elena, su voz al otro lado de la línea, temblorosa de una forma que él nunca había escuchado antes. «Señor Mendoza, tiene que venir al hospital ahora. Es por Gabriel y Rafael. No pueden respirar bien. Estoy en el Santa Cruz». Elena Almeida, la mujer que cuidaba de su casa desde hacía 3 años, que preparaba los biberones de los niños, que los acunaba cuando lloraban de madrugada, que ocupaba todos los espacios que él no conseguía llenar. Una presencia discreta, casi invisible, pero constante. Él sabía tan poco sobre ella. Sabía que era puntual, dedicada, que los niños sonreían cuando la veían. Sabía que Marina la había contratado personalmente, poco antes de descubrir que no tendría mucho tiempo para criar a los hijos que tanto había deseado. Pero a Ricardo nunca le había importado conocerla más allá de eso. Para él, Elena era solo una empleada eficiente, más en su vida organizada y compartimentada. Ahora, parado frente a la recepción del hospital, Ricardo sentía que le temblaban las piernas. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas colgadas del cuello, lo observaba con una mezcla de reconocimiento y compasión. Era conocido allí. Había hecho una donación significativa al ala pediátrica 2 años antes, cuando Marina aún estaba viva y soñaban con tener una familia numerosa. «Señor Mendoza», dijo ella suavemente, «le están esperando en la 4ª planta. La doctora Beatriz Cámara está cuidando de sus niños». El ascensor subió lentamente y Ricardo observó los números cambiar en el panel digital. 4ª planta. Unidad de cuidados intensivos neonatales. Cada segundo parecía eterno, y sentía el corazón latiendo desacompasado dentro del pecho. Cuando las puertas se abrieron, el olor característico a hospital, desinfectante mezclado con algo que no conseguía identificar, quizás esperanza mezclada con desesperación, se apoderó de sus sentidos. Elena estaba allí, sentada en una de las sillas de plástico azul del pasillo, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en el suelo. Cuando lo vio, se levantó rápidamente, y por primera vez Ricardo notó que era más joven de lo que imaginaba. Quizás tendría unos 35 años, el pelo castaño recogido en una sencilla cola de caballo, vestida con una blusa blanca y vaqueros. Nada en ella llamaba la atención, excepto sus ojos. Había algo en sus ojos, una profundidad en la que nunca había reparado antes. «Señor Mendoza», dijo acercándose, «empezaron con una fiebre baja ayer por la tarde. Pensé que era algo normal, ya sabe cómo es con los bebés, pero durante la noche la respiración se volvió difícil.
Muy difícil. Los traje aquí hace una hora. Quiso preguntarle por qué no lo había llamado antes, pero las palabras no le salían. En realidad, una parte de él sabía la respuesta. Él había dejado claro, desde la muerte de Marina, que no quería ser molestado con detalles de la crianza de los hijos. Le había aumentado el sueldo a Elena significativamente, le había dado carta blanca para tomar todas las decisiones necesarias y se había refugiado en el trabajo. Los niños tenían todo lo que necesitaban: la mejor comida, la mejor ropa, los mejores cuidados médicos. Él simplemente no estaba presente para nada de eso. ¿Dónde están ahora?, preguntó, con la voz más ronca de lo que pretendía. En la sala 3. La doctora Beatriz está con ellos. Quiere hablar con usted. Ricardo siguió a Elena por el pasillo, notando por primera vez cómo caminaba. Pasos firmes, pero cuidadosos, como alguien acostumbrado a llevar cosas preciosas. Se detuvieron ante una puerta de cristal, y a través de ella Ricardo pudo ver dos pequeñas cunas rodeadas de equipos. Gabriel y Rafael, sus hijos de 11 meses, estaban conectados a tubos y cables, respiradores artificiales, moviendo sus pequeños pechos hacia arriba y hacia abajo en un ritmo mecánico que sonaba como una sentencia de muerte. Fue entonces cuando apareció la doctora Beatriz, una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y expresión grave. Le hizo un gesto a Ricardo para que la acompañara a una salita contigua, dejando a Elena fuera. «Señor Mendoza», comenzó la médica, cerrando la puerta atrás, necesito ser directa. Los pulmones de los niños están fallando simultáneamente. Es algo que nunca he visto antes en gemelos de esta edad. Hemos hecho todas las pruebas posibles, hemos aplicado todos los protocolos, pero la situación es crítica». Ricardo se sentó pesadamente en una de las sillas, las piernas finalmente cediendo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tenemos muy poco tiempo, quizás 2 horas, como máximo. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero... Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. Creo que sería importante que estuviera cerca de ellos ahora. 2 horas. Las palabras resonaron en la cabeza de Ricardo como un gong siniestro. 2 horas para despedirse de unos hijos que apenas conocía. 2 horas para aceptar que había fracasado por completo como padre. 2 horas para entender que la única persona que realmente había amado a Gabriel y Rafael en los últimos 11 meses estaba fuera, esperando en el pasillo. Cuando volvió junto a Elena, ella lo miró con una pregunta silenciosa en los ojos. No pudo hablar. Solo señaló la puerta de cristal, y ambos se quedaron allí, observando las 2 pequeñas vidas luchando contra máquinas que hacían el trabajo que sus cuerpos ya no podían realizar. ¿Puedo entrar?, preguntó Elena después de unos minutos. No se permiten visitas en la UCI neonatal, respondió Ricardo automáticamente, repitiendo lo que la enfermera le había explicado. Lo sé, dijo Elena suavemente, pero ellos me conocen, saben quién soy. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Ricardo la mirara con más atención. No era solo una empleada hablando de niños a su cuidado, era algo más profundo, más visceral, como una madre hablando de sus propios hijos. «Señor Mendoza», continuó Elena, «¿puedo hacerle una pregunta?» Él asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «¿Usted los ha cogido en brazos alguna vez? ¿Desde que nacieron?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La respuesta era no. Había cogido a los niños algunas veces justo después de nacer, cuando Marina todavía estaba viva para guiarlo. Pero después de que ella muriera, se había convencido de que era mejor dejar los cuidados a alguien con más experiencia, alguien que no temblara de miedo cada vez que tenía que cambiar un pañal o preparar un biberón. «¿Ellos saben quién soy?», preguntó, la voz casi un susurro. Elena no respondió de inmediato. Miró a los bebés a través del cristal, y Ricardo vio una lágrima correr por su mejilla. «Saben quién los quiere», dijo finalmente. En ese momento, todas las defensas que Ricardo había construido a su alrededor se derrumbaron. Se apoyó contra la pared del pasillo y empezó a llorar.
no el llanto contenido de un hombre de negocios acostumbrado a controlar sus emociones, sino el llanto devastador de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido la oportunidad de ser padre para sus propios hijos. Elena se acercó y con vacilación le puso una mano en el hombro. «Señor Mendoza, todavía hay tiempo». «2 horas», dijo entre lágrimas. «2 horas no es tiempo para nada». «Es tiempo para estar presente», respondió Elena. «Es tiempo para que sepan que su padre está aquí». Pero mientras hablaban, las alarmas comenzaron a sonar en la sala 3. Luces rojas parpadeaban en los monitores y el equipo médico entró rápidamente. A través del cristal, Ricardo vio a la doctora Beatriz trabajando frenéticamente sobre una de las cunas. No podía distinguir si era Gabriel o Rafael. Una enfermera salió de la sala y se dirigió a ellos. «La doctora Beatriz ha pedido que les informe que quizás sea mejor que se preparen. Las constantes vitales están cayendo muy rápidamente». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era eso, entonces. Iba a perder a sus hijos de la misma manera que había perdido a Marina. Mirando desde lejos, impotente, mientras la vida se le escurría entre los dedos. Pero Elena se había alejado de él y caminaba decidida hacia la sala 3. Cuando la enfermera intentó detenerla, dijo algo que Ricardo no pudo escuchar con claridad, pero que hizo que la empleada retrocediera confundida. «Espera», llamó Ricardo. «¿Qué estás haciendo?» Elena se detuvo en la puerta de la sala y se volvió hacia él. Por un instante, Ricardo vio algo diferente en su rostro. Una determinación que iba mucho más allá de la dedicación de una empleada. Un dolor que reflejaba el suyo propio, y una competencia que nunca antes había percibido. «Señor Mendoza», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas, «hay cosas sobre mí que usted no sabe, cosas que quizás debería haber preguntado hace mucho tiempo». Y con eso empujó la puerta de la sala 3 y desapareció dentro, dejando a Ricardo solo en el pasillo, observando a través del cristal mientras toda su vida cambiaba para siempre. Lo que sucedió dentro de la sala 3 en los minutos siguientes fue algo que el equipo médico del Hospital Santa Cruz jamás olvidaría. Ricardo permaneció pegado al cristal, el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes, observando una escena que parecía surrealista. Elena había entrado en la sala con una confianza que no encajaba en absoluto con la mujer tímida y reservada que él conocía. La enfermera que intentó detenerla en la puerta estaba ahora recostada contra la pared, boquiabierta, mientras Elena se dirigía directamente a la doctora Beatriz. «Doctora, necesito que me escuche», dijo Elena con la voz firme y profesional. «Mi nombre es Elena Almeida, número de colegiada 52.847 de Madrid. Soy especialista en neonatología con 15 años de experiencia en UCI neonatal. Tengo una propuesta». La doctora Beatriz dejó lo que estaba haciendo y miró a Elena como si acabara de hablar en otro idioma. «Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí?» «Cuido de estos bebés desde hace 11 meses», respondió Elena acercándose a las cunas. «Y sé exactamente lo que les está pasando. Es un síndrome de dificultad respiratoria simultánea. Ya lo he visto antes, en gemelos prematuros que han pasado por un estrés emocional severo». Ricardo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Elena era médica? ¿Cómo era posible? ¿Por qué trabajaba como empleada del hogar si era una especialista en medicina neonatal? «Mire, señora», comenzó la doctora Beatriz, pero Elena la interrumpió. «Por favor, no tenemos tiempo para burocracias. Mire los monitores. La saturación de oxígeno está cayendo rápidamente en ambos. No están respondiendo a la ventilación mecánica porque el problema no es solo fisiológico, es emocional. Sienten la ausencia de la madre, sienten el distanciamiento del padre y sus cuerpos se están apagando». «Eso es imposible», dijo la doctora, pero había incertidumbre en su voz. «Los bebés de 11 meses no tienen esa conciencia emocional». «Los gemelos sí», replicó Elena, moviéndose ya hacia la primera cuna.
especialmente gemelos que han perdido a su madre y han sido privados del contacto paterno. Se alimentan del vínculo entre ellos y con quien los quiere. Cuando ese vínculo se ve amenazado, pueden entrar en una espiral de declive que ninguna máquina puede revertir. Desde fuera, Ricardo estaba hipnotizado. La mujer que veía todos los días preparando biberones y doblando ropa, hablaba como una experta. Cada palabra que salía de su boca demostraba un conocimiento profundo que le había ocultado todo este tiempo. ¿Qué propone?, preguntó la doctora Beatriz, y Ricardo pudo percibir que, a pesar del escepticismo, estaba dispuesta a escuchar. Los equipos seguían emitiendo alarmas, y era obvio que los tratamientos convencionales no estaban funcionando. Método canguro modificado, dijo Elena, empezando ya a desconectar algunos de los tubos de la primera cuna. Voy a colocarlos en contacto piel conmigo, permitiendo que sientan calor humano, latidos, cardíacos regulares y respiración natural. Es un método que funciona en prematuros, pero nunca se ha probado en una situación tan extrema. No puede hacer eso, protestó la enfermera. No tiene autorización, no forma parte del equipo. Beatriz. Elena se dirigió directamente a la médica responsable. ¿Usted me conoce? La doctora la observó durante unos segundos, frunciendo el ceño. Hay algo familiar, pero... Congreso Español de Neonatología, 2018. Mi presentación sobre el síndrome de dificultad respiratoria en gemelos. Usted hizo una pregunta sobre la influencia del entorno emocional en la respuesta al tratamiento. El rostro de la doctora Beatriz cambió por completo. Elena Almeida. Usted es la Elena Almeida que publicó aquella investigación sobre vínculos emocionales en UCI neonatal. Pero usted desapareció de la medicina hace años. Sí, dijo Elena simplemente. Desaparecí. Pero hoy no. Hoy necesito estar aquí. Sin esperar más permiso, Elena comenzó a retirar cuidadosamente a Gabriel de todos los equipos no esenciales, manteniendo solo un monitor cardíaco básico. El bebé estaba pálido, con los labios azulados, la respiración irregular y superficial. Ricardo vio a Elena sentarse en una silla cercana a las cunas y abrirse la blusa, exponiendo el pecho desnudo. Con movimientos precisos y cuidadosos, colocó a Gabriel contra su piel, de forma que el oído del bebé quedara directamente sobre su corazón. «Ven aquí, mi amor», le susurró a Gabriel, con una ternura en la voz que Ricardo jamás había escuchado antes. «Elena está aquí, no estás solo». El efecto fue casi inmediato. El monitor cardíaco de Gabriel, que había estado emitiendo pitidos irregulares y preocupantes, comenzó a estabilizarse. La respiración del bebé, antes jadeante y desesperada, empezó a sincronizarse con la de Elena. «Dios mío», murmuró la enfermera. «Rápido», le dijo Elena a la doctora Beatriz. «Traiga a Rafael, necesitan estar juntos». La médica, ahora completamente inmersa en lo que estaba presenciando, rápidamente trajo a Rafael y lo colocó junto a Gabriel, también en contacto directo con la piel de Elena. Los dos bebés, que minutos antes estaban al borde de la muerte, comenzaron a calmarse visiblemente. Ricardo no podía creer lo que estaba viendo. Gabriel estiró una pequeña mano y encontró el bracito de Rafael. Los dedos diminutos se entrelazaron y las respiraciones de los dos se sincronizaron no solo con la de Elena, sino también entre sí. «¿Cómo lo sabía?», preguntó la doctora Beatriz, con la voz llena de admiración. «Porque ya perdí un bebé así», respondió Elena, mientras las lágrimas corrían por su rostro y acariciaba suavemente las cabecitas de Gabriel y Rafael. «Mi hija Sofía murió a los 6 meses en una UCI neonatal porque yo estaba tan centrada en la medicina que olvidé que necesitaba amor, no solo tratamiento». El silencio en la sala era profundo. Solo el sonido de los monitores, que ahora emitían pitidos regulares y tranquilizadores, rompía la quietud. «Después de perder a Sofía», continuó Elena, «no pude seguir ejerciendo la medicina. Cada bebé que veía me la recordaba. Cada llanto me partía el corazón. Así que lo dejé. Me convertí en cuidadora de ancianos, luego en empleada del hogar. Pensé que podría olvidar». «Pero Marina la encontró», dijo la doctora Beatriz,
y fue más una afirmación que una pregunta. Ricardo se sobresaltó. ¿Cómo sabía la médica sobre Marina? Marina Mendoza era su esposa, ¿verdad? La doctora Beatriz se giró hacia el cristal, sabiendo que Ricardo estaba escuchando. Vino aquí varias veces durante el embarazo. Siempre preguntaba sobre la mejor manera de garantizar que los bebés tuvieran cuidados especializados. Dijo que estaba buscando a alguien especial para cuidarlos. Elena asintió, ajustando a Gabriel y Rafael en sus brazos. Los bebés ahora tenían un color rosado, respiraban naturalmente, y por primera vez en meses, Ricardo los vio verdaderamente en paz. Me encontró a través de una amiga común, explicó Elena. Yo estaba trabajando como cuidadora de la abuela de esa amiga. Marina descubrió mi formación médica y me buscó. Dijo que sabía que no tendría mucho tiempo para criar a sus hijos y quería a alguien que pudiera quererlos como una madre quiere, pero con el conocimiento para protegerlos como una médica protege. Ricardo se apoyó en la pared del pasillo, sintiendo que las piernas le flaqueaban de nuevo. Marina lo sabía. Su esposa lo había planeado todo. Había encontrado a Elena a propósito, sabiendo exactamente quién era y de lo que sería capaz. «¿Por qué nunca me lo contaste?», murmuró hacia el cristal, sabiendo que Elena no podía oírlo. Pero fue como si hubiera escuchado sus pensamientos. Elena miró hacia el cristal, sus ojos encontrándose con los de Ricardo por primera vez esa noche. «Porque Marina me pidió que dejara que usted lo descubriera por sí mismo cuando estuviera listo», dijo lo suficientemente alto como para que él la oyera a través de la puerta. «Dijo que usted necesitaba tiempo para procesar su pérdida antes de poder aceptar que alguien más pudiera querer a los niños». Los monitores continuaban emitiendo sonidos estables y reconfortantes. Gabriel y Rafael dormían profundamente en el pecho de Elena, sus respiraciones sincronizadas, sus pequeños cuerpos finalmente relajados. La doctora Beatriz comprobó las constantes vitales y negó con la cabeza con admiración. «Nunca he visto nada parecido. La saturación de oxígeno está en niveles normales, los latidos del corazón son regulares, la presión arterial se ha estabilizado». «¿Cuánto tiempo necesitan estar así?», preguntó la enfermera. «Unas horas», respondió Elena. «Quizás toda la noche. Necesitan sentir que están seguros, que alguien los está cuidando, que no van a ser abandonados de nuevo». Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió y apareció un hombre de traje, acompañado por 2 guardias de seguridad del hospital. Ricardo reconoció el tipo, administrador del hospital, probablemente el director médico. «Doctora Beatriz», dijo el hombre con autoridad, «hemos recibido una queja de que hay una persona no autorizada realizando procedimientos médicos en esta sala. Necesitamos detener esto de inmediato». «Doctor Castillo», se levantó la doctora Beatriz, «por favor, mire los monitores. Esta intervención ha salvado la vida de estos niños». «Eso es irrelevante», replicó el doctor Castillo. «Tenemos protocolos que seguir. Esta persona no forma parte de nuestro cuerpo clínico y no tiene autorización para estar aquí, y mucho menos para realizar ningún tipo de tratamiento». Elena permaneció inmóvil, abrazando a Gabriel y Rafael, pero Ricardo pudo ver la tensión en su rostro. «Doctor», dijo ella con calma, «¿puedo permanecer así unas horas más? Todavía se están estabilizando». «Absolutamente no. Tiene que salir de este hospital de inmediato o llamaremos a la policía». Fue entonces cuando Ricardo finalmente reaccionó. Empujó la puerta de la sala y entró todavía en pijama y bata, con los ojos rojos de tanto llorar. «Un momento», dijo, con la voz firme a pesar de la emoción. «Estos son mis hijos, y esta mujer acaba de salvarlos cuando la medicina convencional se había rendido con ellos». «Señor Mendoza», dijo el doctor Castillo en un tono más respetuoso, «entiendo su gratitud, pero tenemos normas». «Sus normas casi matan a mis hijos», interrumpió Ricardo. «Mírelos, mírelos bien. Hace 2 horas me dijeron que les quedaban minutos de vida. Ahora están respirando naturalmente, durmiendo en paz. ¿Cómo explican eso?». El doctor Castillo miró
Los monitores, claramente incómodo por el hecho de que no podía negar lo obvio. Aún así, insistió, esta persona debe ser retirada. Podemos transferir a los niños a otros equipos. No, dijo Elena firmemente. Si los mueven ahora, entrarán en pánico de nuevo. El vínculo que hemos creado es frágil todavía. Necesita unas horas más para solidificarse. Yo me hago responsable de ella, declaró Ricardo. Si algo sale mal, asumo toda la responsabilidad legal. El doctor Castillo miró alrededor de la sala, viendo a la doctora Beatriz y a la enfermera claramente del lado de Elena, viendo a los bebés, visiblemente sanos en sus brazos, viendo los monitores que atestiguaban que el milagro médico era real. Muy bien, dijo finalmente, pero habrá una investigación completa sobre este incidente. Esta persona no puede permanecer en el hospital después de que los niños estén estables. Después de que él se fuera con los guardias de seguridad, el silencio volvió a la sala. Ricardo se acercó lentamente a Elena y a los niños. «¿Puedo...?» comenzó vacilante. «¿Puedo tocarlos?» Elena sonrió por primera vez esa noche. «Claro, son sus hijos». Ricardo extendió la mano y tocó suavemente la frente de Gabriel. El bebé se movió ligeramente y, para su sorpresa, abrió los ojos. Por un momento, padre e hijo se miraron directamente. «Hola, Gabriel», susurró Ricardo. «Papá está aquí». Gabriel cerró los ojos de nuevo, pero Ricardo tuvo la impresión de que, esta vez, el bebé sabía quién era él. «Elena», dijo sin apartar los ojos de sus hijos, «necesito que me lo cuentes todo, sobre ti, sobre Marina, sobre los niños. Necesito entender cómo llegué a estar tan lejos de ser el padre que se merecen». «Después de que estén completamente estables», respondió Elena. «Ahora lo importante es que sepan que los dos estamos aquí, juntos». Y allí, en la sala 3 del Hospital Santa Cruz, comenzó una conversación que cambiaría para siempre la vida de todos ellos. Una conversación sobre amor, pérdida, segundas oportunidades y sobre cómo, a veces, quien salva una vida es exactamente quien menos esperamos encontrar. Las primeras horas de la mañana llegaron con una luz suave que se infiltraba por las cortinas de la sala 3. Elena permanecía en la misma posición desde la madrugada, con Gabriel y Rafael durmiendo profundamente en su pecho. Los monitores continuaban emitiendo sonidos tranquilizadores y por primera vez en 11 meses, Ricardo sentía una paz genuina al observar a sus hijos. Había pasado toda la noche allí, sentado en una silla junto a Elena, observando cada movimiento de los bebés, cada cambio en los monitores. Había intentado hablar con ella algunas veces, pero Elena insistía en que debían esperar hasta que los niños estuvieran completamente estables. Las conversaciones serias pueden perturbar la energía del ambiente, había explicado. Los bebés lo sienten todo. Ahora, con la luz del día, la doctora Beatriz entró en la sala para verificar las constantes vitales. «Impresionante», murmuró, comprobando los números. «Completamente normales. Respiración, latidos, temperatura, todo dentro de los parámetros ideales». «¿Puedo moverlos a las cunas?», preguntó Elena. «Vamos a intentarlo», respondió la doctora. «Pero lentamente. Si hay cualquier señal de estrés, volvemos al contacto piel con piel». Con sumo cuidado, Elena transfirió primero a Gabriel a su cuna. El bebé se movió ligeramente, pero continuó durmiendo. Luego fue el turno de Rafael. Ambos permanecieron tranquilos, respirando naturalmente. «Han pasado lo peor», declaró la doctora Beatriz, «pero quiero mantenerlos en observación durante al menos 48 horas». Fue entonces cuando apareció en la puerta de la sala el mismo doctor Castillo de la noche anterior, acompañado por una mujer que Ricardo no conocía. «Doctora Beatriz», dijo el director médico, «necesito hablar con la señora Elena Almeida. Esta es la doctora Fernanda Silva, de la Comisión de Ética del hospital». Elena se levantó lentamente, ajustándose la blusa. Ricardo se dio cuenta de que estaba agotada, pero no demostraba ningún arrepentimiento por lo que había hecho. «Señora Almeida», comenzó la doctora Fernanda, «anoche usted realizó un procedimiento médico
no autorizado en este hospital. Aunque el resultado ha sido positivo, necesitamos investigar las circunstancias. Entiendo, respondió Elena con calma. ¿Posee usted un registro médico activo? Mi número de colegiada fue suspendido. Voluntariamente hace 3 años, explicó Elena. Dejé de ejercer la medicina por motivos personales. Entonces usted no tiene autorización legal para realizar ningún tipo de intervención médica. Lo que hizo ayer constituye ejercicio ilegal de la medicina. Ricardo sintió que la ira le subía por la garganta. Ella salvó la vida de mis hijos cuando ustedes ya se habían rendido. Señor Mendoza, se dirigió a él la doctora Fernanda. Entendemos su gratitud, pero tenemos protocolos que seguir. Si permitimos que personas no autorizadas practiquen la medicina en nuestro hospital, incluso con buenas intenciones, estaremos creando un precedente peligroso. ¿Qué quieren? ¿De ella?, preguntó Ricardo. Por ahora necesita alejarse del hospital. No puede tener más contacto con los pacientes hasta que la investigación concluya. Elena asintió, acercándose a las cunas para despedirse. Besó suavemente la frente de Gabriel y luego la de Rafael. Le dejaré algunas instrucciones por escrito, le dijo a Ricardo, sobre medicamentos, rutinas de alimentación, señales de alerta a observar. Elena, no, dijo Ricardo. No vas a ninguna parte. Todavía te necesitan. Señor Mendoza, respondió ella suavemente. Los niños están bien ahora, y usted necesita aprender a ser su padre. Esas palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Tenía razón, y eso dolía más que cualquier crítica que hubiera recibido en los negocios. Pero no sé cómo, admitió, con la voz quebrada. No sé cómo cogerlos, cómo calmarlos cuando lloran, cómo saber si están enfermos. Entonces aprenda, dijo Elena, pero no de forma cruel. Había amabilidad en su voz. Marina le dejó algunas cosas. Quizás es hora de mirarlas. 1 hora después, Ricardo conducía solo hacia casa, con Elena a su lado en el asiento del copiloto. Los bebés se quedarían en el hospital 2 días más en observación, y por primera vez en casi 1 año, Ricardo regresaba a casa consciente de que su vida necesitaba cambiar por completo. La casa en la que vivían, en el barrio de Salamanca, había sido elegida por Marina. Una construcción de los años 40, reformada con el cuidado de preservar los detalles originales, pero adaptada para una familia moderna. Tenía un amplio jardín en la parte trasera, un despacho en la planta baja donde Ricardo trabajaba cuando no estaba en el centro de la ciudad y habitaciones espaciosas en el piso de arriba. Cuando entraron, Ricardo se fijó en detalles que no había notado en meses. Juguetes organizados en rincones específicos del salón. Pañales doblados en pilas perfectas sobre un aparador, biberones esterilizados en la cocina, la casa de una familia con bebés gemelos, cuidada por alguien que amaba cada detalle. Elena, dijo deteniéndose en el salón, ¿dónde duermes? Ella pareció sorprendida por la pregunta. En la habitación de servicio, en la parte de atrás. ¿Puedo ver? Elena dudó, pero acabó llevándolo a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Era sencilla, pero Ricardo se quedó impactado con lo que encontró. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Gabriel y Rafael a diferentes edades, desde recién nacidos hasta fotos recientes. Había un cuaderno abierto sobre un pequeño escritorio, con anotaciones sobre el desarrollo de los niños, horarios de alimentación, reacciones a diferentes comidas, hitos importantes. «Has hecho un diario de ellos», dijo, cogiendo el cuaderno. «Pensé que algún día le gustaría saber estas cosas», respondió Elena. Cuando Gabriel sonrió por primera vez, cuando Rafael empezó a gatear, cuando aprendieron a dar palmaditas. Ricardo hojeó el cuaderno, sintiendo que el corazón se le encogía con cada página. Allí estaba un registro detallado de los primeros 11 meses de vida de sus hijos, escrito por la mano cuidadosa de una mujer a la que apenas conocía, pero que se había dedicado a ellos como una madre. «¿Por qué hiciste estos?», preguntó. «Porque sé lo que es perder momentos preciosos y no poder recuperarlos nunca», respondió Elena, «y porque Marina me pidió que me asegurara de que nada se olvidara».
Marina te pidió eso. Me dejó varias instrucciones, cartas en realidad. Dijo que debía entregárselas a usted cuando llegara el momento adecuado. Ricardo sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Elena se dirigió al armario y sacó de un cajón un sobre grueso y amarillo con la letra de Marina en el frente. Para Ricardo, cuando estés listo para ser padre. Con las manos temblorosas, Ricardo abrió el sobre. Había varias cartas más pequeñas dentro, cada una marcada con una fecha o situación específica. La primera carta decía: para leer cuando te des cuenta de que Elena es más de lo que parece. Ricardo la abrió y comenzó a leer en voz alta. Mi amor, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has descubierto quién es Elena realmente. Espero que haya sido en una situación en la que ella haya podido mostrar su verdadera capacidad, porque sé que nunca se rebelaría por voluntad propia. Elena Almeida fue una de las mejores neonatólogas del país. Publicó artículos que revolucionaron el tratamiento de bebés prematuros. Salvó cientos de vidas, pero carga con un dolor que entiendo bien, el dolor de una madre que perdió a un hijo. La encontré cuidando de doña Magdalena, la madre de mi amiga Teresa. Cuando supe quién era, entendí que Dios la había puesto en mi camino por una razón. Yo sabía, Ricardo, que quizás no tendría mucho tiempo. Los médicos eran optimistas, pero una mujer siente esas cosas. Contraté a Elena no como empleada del hogar, sino como la madre sustituta que nuestros hijos iban a necesitar. Le pedí que no contara quién era, porque sabía que te sentirías amenazado. Siempre has sido orgulloso, mi amor. Siempre quisiste ser el mejor en todo. La idea de que alguien pudiera cuidar mejor de tus hijos que tú te asustaría. Pero Elena no está ahí para competir contigo. Está ahí para enseñarte, para mostrarte que ser padre no es ser perfecto, es estar presente, es querer sin miedo, cuidar sin dudar y aceptar que a veces necesitamos ayuda. Sé que te alejarás cuando yo me vaya. Sé que te sumergirás en el trabajo y dejarás la crianza de los niños en sus manos. Está bien. Lo entiendo. Necesitas tiempo para procesar la pérdida, para aprender a vivir sin mí. Pero cuando llegue el momento, y sabrás cuándo llega, necesito que abras tu corazón. Elena tiene tanto amor que dar, y nuestros hijos necesitan tanto a un padre presente como a una madre cuidadosa. No tengas miedo de compartir el amor de los niños con ella, Ricardo. El amor no es algo finito que disminuye cuando se comparte. El amor es como una llama que crece cuando encuentra otro fuego. Te quiero para siempre, Marina. Ricardo terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Elena estaba sentada en el borde de la cama, también llorando. Lo sabía, dijo él. Marina sabía exactamente lo que iba a pasar. Me hizo prometer que cuidaría de los niños como si fueran míos, dijo Elena, pero también me hizo prometer que nunca me rendiría en ayudarle a usted a ser el padre que necesitaban. Ricardo miró las otras cartas en el sobre. Había una marcada para leer cuando te sientas perdido como padre. Otra, que decía, para leer cuando Elena necesite irse. Y una tercera, para leer cuando estés listo para empezar de nuevo. ¿Cuántas veces quisiste darme estas cartas?, preguntó. Todos los días, admitió Elena. Especialmente cuando veía cómo los niños lo extrañaban a usted, cómo no se calmaban cuando intentaba consolarlos. Pero Marina dijo que debía esperar hasta que usted preguntara por ellas. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana de la pequeña habitación. Desde allí podía ver el jardín donde Elena solía jugar con los niños, en las tardes de sol, donde les enseñaba a dar sus primeros pasos, donde les cantaba para que se durmieran. Anoche, dijo sin volverse, cuando entraste en esa sala y los salvaste, no vi solo a una cuidadora dedicada. Vi a una madre luchando por sus hijos. Porque eso es lo que soy para ellos, respondió Elena. No biológicamente, pero sí emocionalmente. Los quiero como si hubieran nacido de mi cuerpo. Y ellos te quieren a ti de la misma manera. Sí, pero eso no significa que no tengan espacio para querer a su padre también. Los niños tienen una capacidad infinita para querer, Ricardo.
El problema es que usted nunca se permitió estar lo suficientemente presente para que ellos lo conocieran. Ricardo se volvió hacia ella, el peso de la verdad finalmente siendo procesado. Ni siquiera saben quién soy, ¿verdad? Elena dudó antes de responder. Saben que hay un hombre que vive en la misma casa, que a veces aparece para dar un beso de buenas noches, que deja regalos caros en su habitación. Pero no saben quién es su padre. Las palabras dolieron, pero Ricardo sabía que necesitaba escucharlas. Elena, ¿qué va a hacer el hospital contigo? Probablemente me prohibirán la entrada. Quizás inicien un proceso por ejercicio ilegal de la medicina. Puede que incluso pierda la oportunidad de reactivar mi número de colegiada en el futuro. Eso es injusto. Salvaste a mis hijos. Y lo volvería a hacer, dijo Elena sin dudar. No me arrepiento de nada. Ricardo la miró, realmente la miró, por primera vez desde que la conocía. Vio las ojeras de las noches en vela cuidando a los bebés, las manos callosas de tanto trabajo, los ojos llenos de amor y también de una tristeza profunda que nunca había notado. «Háblame de Sofía», dijo. Elena se sobresaltó. «¿Cómo? La mencionaste ayer, tu hija». Elena cerró los ojos, por un momento, como si estuviera reuniendo valor para hablar de algo que rara vez compartía. «Sofía nació prematura», comenzó. 6 meses de gestación. Yo estaba trabajando cuando me puse de parto prematuro. Como médica, pensé que podría controlarlo todo, que mi experiencia me daría una ventaja. Hizo una pausa respirando hondo. Sofía estuvo en la UCI neonatal durante 4 meses. La visitaba todos los días, pero siempre en modo médico, ¿sabes? Comprobaba los análisis, hablaba con el equipo, me aseguraba de que recibía el mejor tratamiento, pero rara vez la cogía en brazos, rara vez simplemente estaba con ella. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de apegarme demasiado, miedo de que si la quería mucho y no sobrevivía, yo no podría continuar. Así que mantuve una distancia emocional. Cuidé de su medicina, pero no cuidé de su corazón. Elena comenzó a llorar en silencio. La noche en que murió yo estaba en casa, estudiando nuevos protocolos de tratamiento para prematuros. La enfermera llamó diciendo que estaba empeorando, pero pensé que era solo otro episodio de inestabilidad. Dije que llegaría por la mañana, pero Sofía murió sola, a las 4 de la mañana sin nadie que le cogiera la mano. Ricardo sintió que el pecho se le oprimía. La historia de Elena reflejaba su propia ausencia con Gabriel y Rafael. Después de eso, no pude volver a entrar en una UCI neonatal. Cada bebé me la recordaba, cada monitor me hacía revivir esa noche. Dejé de ejercer la medicina y empecé a trabajar con ancianos, luego con familias como empleada del hogar. Pensé que podría olvidar, pero Marina te encontró. Y lo cambió todo. Cuando vi nacer a Gabriel y Rafael, cuando los cogí por primera vez, entendí que Sofía me había preparado para esto, que todo mi dolor tenía un propósito. Ricardo se sentó a su lado en la cama. Elena, necesito que me enseñes. Necesito aprender a ser su padre, de verdad. Al principio lo extrañarán, advirtió. Llorarán cuando usted intente consolarlos. Me buscarán a mí cuando tengan miedo. Pero si usted es paciente, lo seré, juro que lo seré. Elena sonrió por primera vez desde que llegaron a casa. Entonces empecemos por lo básico. ¿Cómo sostener a un bebé? ¿Cómo identificar los diferentes tipos de llanto? ¿Cómo preparar un biberón a la temperatura correcta? ¿Y te quedarás, incluso con los problemas en el hospital? Elena lo miró durante un largo momento. Ricardo, ayer me viste como médica por primera vez. Hoy me ves como la madre sustituta de tus hijos. Pero hay mucho más sobre mí que no sabes. Tengo mis propios sueños, mis propios miedos, mi propia vida. Lo sé, y quiero conocer todo eso. ¿Por qué? Fue una pregunta simple, pero que exigía una respuesta honesta. «¿Por qué nos salvaste?», dijo Ricardo finalmente. «No solo a Gabriel y Rafael anoche. Salvaste a nuestra familia en los últimos 11 meses, incluso cuando yo no estaba presente, para formar parte de ella. Y ahora quiero estarlo. Quiero
Que los tres sepáis que podéis contar conmigo. Elena se quedó en silencio durante unos minutos, procesando sus palabras. «Hay otra carta», dijo finalmente señalando el sobre. «Una que Marina me escribió a mí, pero dijo que usted también debería leerla cuando llegara el momento. ¿Puedo leerla?» Elena asintió entregándole un sobre más pequeño, con la letra de Marina. Para que Elena y Ricardo la lean juntos. Abrieron la carta y leyeron en silencio. «Mis queridos, si estáis leyendo esto juntos, significa que finalmente habéis entendido lo que yo siempre supe. Estáis hechos para cuidar de estos bebés juntos. Elena, tú tienes el conocimiento y la experiencia maternal que necesitan. Ricardo, tú tienes el amor paterno y la estabilidad que se merecen. No permitáis que el orgullo, el miedo o las convenciones sociales os impidan construir la familia que Gabriel y Rafael necesitan. No necesitan perfección, necesitan presencia, amor y constancia. Cuidaos el uno al otro también. Elena, ayuda a Ricardo a descubrir la alegría de ser padre. Ricardo, protege a Elena como ella ha protegido a nuestros hijos. Y recordad, la familia no es solo sangre, es elección. Es estar presente en los momentos difíciles. Es querer cuando es difícil querer. Ya sois una familia. Solo necesitáis aceptarlo. Con todo mi amor, Marina». Cuando terminaron de leer, ambos estaban llorando. Pero eran lágrimas diferentes ahora. No era solo tristeza por la pérdida de Marina, era también esperanza por el futuro que podrían construir juntos. «Elena», dijo Ricardo, «cuando recojamos a los niños del hospital, quiero que vengas a vivir aquí como familia, no como empleada, como la madre que ellos ya saben que eres». Elena lo miró con sorpresa. «Ricardo, eso es lo que Marina quería, es lo que los niños necesitan y es lo que yo también quiero». Por primera vez desde que Marina había muerto, Ricardo sentía que su casa podría volver a ser un hogar. 3 días después, Ricardo estaba sentado en la sala de reuniones del Hospital Santa Cruz, rodeado por una mesa ovalada de madera oscura que reflejaba la seriedad del momento. Frente a él, el Consejo de Ética del hospital se había reunido para decidir el destino de Elena. El doctor Castillo presidía la mesa, flanqueado por la doctora Fernanda Silva y otros 4 miembros que Ricardo no conocía. Elena estaba sentada a unos metros de distancia, vistiendo un sencillo traje azul marino, con las manos cruzadas en el regazo, manteniendo la misma dignidad serena que había demostrado desde el inicio de toda esta situación. Ricardo había pasado los últimos 3 días preparándose para ese momento, no solo reuniendo documentos y pruebas, sino también aprendiendo a cuidar de sus hijos. Elena había insistido en enseñárselo todo antes de que tuviera lugar la reunión. Cómo cambiar pañales sin que los bebés lloraran, cómo identificar si tenían hambre o solo necesitaban atención, cómo acunarlos hasta que se durmieran. Había sido un intensivo emocional y práctico que le abrió los ojos a la complejidad de ser un padre presente. Gabriel y Rafael habían recibido el alta médica la mañana anterior, completamente recuperados, pero Ricardo se dio cuenta de algo que lo dejó profundamente perturbado. Cuando él intentaba consolarlos, lloraban aún más. Cuando Elena se acercaba, se calmaban al instante. Los bebés no lo reconocían como figura paterna. Para ellos, Elena era la referencia de seguridad y amor. Esa revelación había sido dolorosa, pero también motivadora. Ricardo entendió que no bastaba con estar presente físicamente. Necesitaba reconquistar la confianza de sus propios hijos. «Señor Mendoza», inició la reunión el doctor Castillo, «agradecemos su presencia. Como padre de los niños involucrados en el incidente, su perspectiva es importante para nuestra decisión». «Doctor Castillo», comenzó Ricardo, levantándose, «antes de que comiencen a deliberar sobre Elena, me gustaría presentar algunas informaciones que considero relevantes». Abrió la carpeta que había traído y sacó una serie de documentos. «Primero me gustaría que examinaran el currículum completo de la doctora Elena Almeida». Distribuyó copias por la mesa. Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, con distinción magna cum laude,
especialización en neonatología por el Hospital Clínico San Carlos, autora de 17 artículos publicados en revistas médicas internacionales, responsable de protocolos que salvaron más de 200 vidas de bebés prematuros. Los miembros del consejo examinaban los documentos con expresiones de sorpresa creciente. Segundo, continuó Ricardo, me gustaría que vieran estas imágenes de seguridad. Había conseguido acceso a las grabaciones del hospital a través de sus contactos y ahora reproducía las escenas de la madrugada de hacía 3 días en una pantalla instalada en la sala. Observen la hora, 2:15 de la mañana. Elena ya llevaba 40 minutos en el hospital cuando yo llegué. Había traído a mis hijos en cuanto se dio cuenta de que su estado era grave. No esperó mi autorización. No perdió tiempo con burocracias. Actuó como actúa una madre responsable. Las imágenes mostraban a Elena corriendo por los pasillos, cargando a los 2 bebés, su expresión de desesperación controlada, evidente incluso a través de la cámara de seguridad. Ahora vean este momento. Ricardo señaló la pantalla. 2:58 de la mañana. El equipo médico acaba de informar que a Gabriel y Rafael les quedaban como máximo 2 horas de vida. Observen la reacción de Elena. En la grabación se podía ver a Elena alejándose del grupo de médicos, apoyándose en la pared del pasillo y susurrando algo. Ricardo había conseguido la pista de audio y subió el volumen. Otra vez no. La voz de Elena resonó en la sala de reuniones. Por favor, Dios, otra vez no. Elena había perdido a una hija en circunstancias similares 3 años antes, explicó Ricardo. Para ella, ese momento no era solo sobre salvar a 2 bebés desconocidos. Era sobre enfrentar el trauma más profundo de su vida y elegir actuar, aún sabiendo que podría fallar de nuevo. La doctora Fernanda Silva se aclaró la garganta. Señor Mendoza, entendemos la situación emocional, pero eso no cambia el hecho de que la señora Elena no tenía autorización legal para... Doctora Fernanda, la interrumpió Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta? Si sus hijos estuvieran muriendo y la medicina convencional se hubiera rendido, y alguien apareciera con el conocimiento y la capacidad para salvarlos, ¿le importaría si esa persona tuviera autorización legal para actuar? El silencio en la sala fue elocuente. Ricardo continuó. Elena no solo salvó a mis hijos de la muerte, los salvó de 11 meses de abandono emocional. Mientras yo me escondía en la oficina, sumido en el duelo y la autocompasión, fue ella quien alimentó a Zoe, Gabriel y Rafael, quien los acunó cuando tuvieron fiebre, quien les enseñó a sonreír, quien registró cada hito importante de su desarrollo. Sacó de la carpeta el diario que Elena había mantenido sobre los bebés. Este es un registro detallado de cada día de la vida de mis hijos. Primera vez que sonrieron. Gabriel a los 2 meses y medio. Rafael 3 días después. Primera palabra. Mamá. Ambos a los 8 meses. Primera vez que durmieron toda la noche. 10 meses. Comidas favoritas, juguetes preferidos, horarios de sueño, reacciones a las vacunas. Todo está aquí. Los miembros del consejo pasaron, el diario de mano en mano, hojeando las páginas cuidadosamente escritas, ilustradas con fotos y pequeños dibujos. ¿Y yo? Ricardo hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Yo no sabía nada de esto, porque elegí no estar presente, porque permití que el dolor por la pérdida de mi esposa fuera más importante que la responsabilidad de criar a mis hijos. El doctor Castillo se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, entendemos su gratitud, pero nuestra responsabilidad es con los protocolos del hospital. Doctor, lo interrumpió Ricardo de nuevo. Sus protocolos estaban matando a mis hijos. La medicina convencional había fracasado. Falta alguien con el valor de romper las reglas para salvar 2 vidas que ustedes habían considerado perdidas. Aún así, insistió la doctora Fernanda, no podemos ignorar que hubo una violación de los procedimientos. Fue entonces cuando Elena se levantó por primera vez desde el inicio de la reunión. Con permiso, dijo, con la voz tranquila pero firme. ¿Puedo hablar?
El doctor Castillo asintió. Doctores, efectivamente cometí una violación de las normas del hospital. No lo niego. Actué sin autorización, realicé un procedimiento médico sin tener una licencia activa y respeté la jerarquía del equipo. Ricardo la miró con sorpresa. Se estaba incriminando. Pero, continuó Elena, si volviera atrás en el tiempo haría exactamente lo mismo, porque hay momentos en la vida en los que las reglas se vuelven menos importantes que la humanidad. Hay momentos en los que el amor se vuelve más poderoso que los protocolos. Caminó hasta la pantalla donde aún pasaban las imágenes de seguridad. ¿Quieren saber por qué actué? Porque hace 3 años dejé que mi hija muriera sola en una UCI neonatal mientras yo estaba en casa estudiando nuevos protocolos. Seguí todas las reglas, respeté todos los procedimientos, confié en la medicina convencional. Y mi hija murió sin que nadie le cogiera la mano. La sala estaba en completo silencio. Gabriel y Rafael no son solo los hijos de Ricardo para mí. Son la segunda oportunidad que la vida me ha dado. La oportunidad de hacer lo que no hice por Sofía. La oportunidad de elegir el amor en lugar del miedo. La presencia en lugar del protocolo. Elena se volvió hacia el consejo. Pueden suspender mi registro permanentemente. Pueden demandarme por ejercicio ilegal de la medicina. Pero no pueden cambiar el hecho de que 2 vidas se salvaron porque alguien eligió actuar cuando las reglas no eran suficientes. El doctor Castillo miró a los otros miembros del consejo. Hubo un intercambio de miradas que Ricardo no pudo interpretar. Señora Elena, dijo finalmente, vamos a suspender la reunión durante 15 minutos para deliberar. Mientras el consejo se retiraba a una sala privada, Ricardo se acercó a Elena. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué te has incriminado? Porque es la verdad, respondió ella, y porque estoy cansada de vivir con miedo a las consecuencias. La medicina me enseñó mucho sobre salvar vidas, pero tú y los niños me habéis enseñado algo más importante, que vale la pena arriesgarlo todo por quienes queremos. 15 minutos después, el consejo regresó. El doctor Castillo se dirigió directamente a Elena. Señora Elena Almeida, tras deliberar, hemos llegado a una decisión. Primero, el Consejo reconoce que, aunque hubo una violación de los protocolos hospitalarios, el resultado de su intervención fue extraordinario y salvó 2 vidas que la medicina convencional no pudo preservar. Elena permaneció impasible, pero Ricardo pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Segundo, tras analizar su historial profesional y las circunstancias específicas del caso, el Hospital Santa Cruz no solo no la demandará, sino que le ofrecerá ayuda para la reactivación de su registro médico ante el Colegio de Médicos. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Tercero, nos gustaría invitarla a impartir un seminario sobre cuidados neonatales no convencionales para nuestro equipo médico, para que otros profesionales puedan aprender de su experiencia. Elena se quedó en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Y finalmente, concluyó el doctor Castillo, queremos implementar un nuevo protocolo en el hospital, basado en su intervención, para casos extremos donde la medicina convencional no presenta resultados. Nos gustaría que usted ayudara a desarrollarlo. Yo... comenzó Elena, pero la voz le falló. ¿Acepta?, preguntó la doctora Fernanda sonriendo por primera vez desde que Ricardo la conociera. Acepto, susurró Elena y luego, más fuerte, acepto. Una semana después, Ricardo estaba en el salón de casa, intentando dar el biberón a Rafael mientras Gabriel jugaba en la alfombra junto a Elena. Era una escena que se había vuelto común en los últimos días. Ricardo aprendiendo a ser padre, mientras Elena enseñaba, pacientemente, cada detalle. Inclina el biberón un poquito más, instruyó Elena. Así no entra aire. Rafael finalmente aceptó el biberón y comenzó a tomarlo tranquilamente. Era una pequeña victoria, pero significativa. Cada día que pasaba, los bebés extrañaban menos la presencia de Ricardo. Elena, dijo mientras alimentaba a Rafael, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Eres feliz aquí? ¿Viviendo con nosotros? ¿Cuidándolos conmigo?
¿Siendo parte de nuestra familia? Elena dejó de jugar con Gabriel y miró a Ricardo. Ricardo, en los últimos 11 meses, esta ha sido la primera casa donde me he sentido verdaderamente necesaria. No solo como empleada, sino como persona. Gabriel y Rafael me han dado un propósito de nuevo y tú, dudó. ¿Yo qué? Tú me has dado la oportunidad de volver a ser médica, de usar todo lo que aprendí para algo bueno, algo que importa. Gabriel, que estaba jugando en el regazo de Elena, de repente la miró directamente y dijo claramente, «Mamá». Tanto Ricardo como Elena se quedaron petrificados. «Ha dicho», comenzó Ricardo. «Mamá», repitió Gabriel sonriendo y dando palmaditas. Elena se echó a llorar, cogiendo a Gabriel en brazos y abrazándolo con fuerza. «Sabía que un día esto pasaría», dijo Ricardo suavemente, «y quiero que sepas que está todo bien, más que bien, es perfecto. Pero tú eres su padre, y tú eres su madre», completó Ricardo. «No biológicamente, pero en todos los aspectos que importan, y tienen suerte de tenerte». Rafael había terminado el biberón y estaba somnoliento en los brazos de Ricardo. Por primera vez, el bebé no lloró cuando Ricardo lo acunó. Al contrario, Rafael se acurrucó contra el pecho de su padre y cerró los ojos. «Mira eso», susurró Elena. «Te está reconociendo como padre». «Finalmente», dijo Ricardo, emocionado. «Solo me ha llevado 11 meses entender cómo hacer esto bien». En ese momento, la casa estaba silenciosa y en paz. Gabriel dormía en el pecho de Elena, Rafael en los brazos de Ricardo. Era la primera vez, desde la muerte de Marina, que la casa parecía verdaderamente un hogar. «Elena», dijo Ricardo después de unos minutos, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» Marina dejó una última carta, para ser leída cuando nuestra familia estuviera completa. Elena lo miró con curiosidad, mientras Ricardo, con cuidado para no despertar a Rafael, cogió un sobre que había dejado sobre la mesa de centro. «Para que Ricardo, Elena, Gabriel y Rafael la lean juntos cuando sean verdaderamente una familia», estaba escrito con la caligrafía de Marina. Ricardo abrió la carta y comenzó a leer en voz baja. «Mis amores, si estáis leyendo esta carta juntos, significa que habéis conseguido encontrar el camino el uno hacia el otro. Significa que Ricardo ha aprendido a ser el padre presente que siempre supe que podría ser. Significa que Elena ha encontrado el valor para querer de nuevo después de Sofía, y significa que Gabriel y Rafael tienen la familia que siempre merecieron tener. Ricardo, mi amor, siempre fuiste un hombre bueno, pero tenías miedo de no ser lo suficientemente bueno como padre. Quería que entendieras que ser padre no es ser perfecto, es estar presente, es elegir el amor todos los días, es aceptar ayuda cuando la necesitas. Elena, mi querida amiga, cargaste con la culpa por la muerte de Sofía durante demasiado tiempo. Espero que Gabriel y Rafael te hayan demostrado que eres una madre extraordinaria, que tu amor cura, que tu presencia salva. Sofía está orgullosa de la madre en que te has convertido para estos niños. Gabriel y Rafael, mis pequeños príncipes, fuisteis amados desde el primer momento. Fuisteis planeados, deseados y soñados. Tuvisteis una madre biológica que os amó con cada fibra de su ser, aun sabiendo que quizás no podría acompañaros durante mucho tiempo. Y ahora tenéis una madre de corazón que eligió amaros como si fuerais parte de ella, y un padre que aprendió que el amor no consiste en dar cosas caras, sino en dar tiempo, atención y presencia. Vosotros 4 no sois solo una familia. Sois la prueba de que el amor verdadero no conoce límites convencionales. Sois la prueba de que la familia es elección, es compromiso, es estar presente en los momentos difíciles. Cuidaos los unos a los otros, amaos sin miedo. Y recordad siempre, el amor no disminuye cuando se divide. El amor crece, se multiplica, se fortalece. Estaré siempre con vosotros, en la risa de Gabriel, en la sonrisa de Rafael, en el cuidado de Elena, en el cariño de Ricardo. Con todo mi amor eterno, Marina. Cuando Ricardo terminó de leer, todos estaban llorando. Incluso Gabriel y Rafael se habían despertado,
y los miraban con esa expresión curiosa que tienen los bebés cuando se dan cuenta de que algo importante está sucediendo. «Lo sabía», dijo Elena. «Desde el principio sabía exactamente cómo iba a terminar todo». «No a terminar», corrigió Ricardo. «¿Cómo iba a empezar todo?» Miró a Elena, luego a los bebés y finalmente se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Marina, estaba verdaderamente en paz. «Elena, tengo una propuesta para ti». «¿Cuál?» «Cásate conmigo». La petición salió tan natural que ni él mismo la esperaba. Pero en el momento en que la dijo, supo que era exactamente lo que quería. «Ricardo», comenzó Elena. «No como una conveniencia», aclaró rápidamente. «No porque nos necesitemos para cuidar de los niños, sino porque no puedo imaginar mi vida, nuestra vida, sin ti. Porque no eres solo la madre de mis hijos, te has vuelto esencial para mí también». Elena se quedó en silencio durante un largo momento, mirando a Gabriel en sus brazos, luego a Rafael en los brazos de Ricardo. «Marina dijo que yo sabría cuándo era el momento adecuado», dijo finalmente. «¿Y? Es el momento adecuado. ¿Eso es un sí?» «Eso es un sí». Gabriel eligió exactamente ese momento para dar palmaditas y gritar «mamá» de nuevo, como si estuviera aprobando la decisión. Rafael, no queriendo quedarse atrás, balbuceó algo que sonó sospechosamente como «papá». «Creo que lo aprueban», dijo Ricardo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Creo que sí». Esa noche, después de que los bebés se durmieran, Ricardo y Elena se sentaron en la terraza trasera, observando las estrellas y planeando el futuro. Elena volvería a ejercer la medicina, pero ahora también en casa. Montaría una consulta anexa a la casa para atender casos especiales de neonatología. Ricardo reorganizaría sus negocios para estar más presente, delegando más y trabajando menos. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», dijo Elena, apoyada en el hombro de Ricardo. «¿Qué? Marina nos dio exactamente lo que necesitábamos. Te dio la oportunidad de aprender a ser padre. Me dio la oportunidad de ser madre de nuevo. Les dio a Gabriel y Rafael una familia completa. Y nos dio el uno al otro. Sí, nos dio el uno al otro». Se quedaron allí en silencio, escuchando los suaves sonidos de la noche madrileña, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, todas las piezas de sus vidas encajaban perfectamente. Dentro de casa, Gabriel y Rafael dormían profundamente en sus cunas, rodeados por el amor de una familia que había sido rota por el dolor, pero reconstruida por la esperanza. Una familia que demostró que el amor verdadero es más fuerte que cualquier convención social, más poderoso que cualquier trauma del pasado y más duradero que cualquier miedo al futuro. Una familia que aprendió que a veces quien nos salva es exactamente quien menos esperamos encontrar, y que a veces el mayor milagro no es la curación física, sino el reencuentro entre almas que estaban destinadas a completarse. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Ricardo, Elena, Gabriel y Rafael haya tocado profundamente vuestro corazón. Esta historia nos enseña que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de elecciones de amor, de estar presente en los momentos que realmente importan. Si os habéis emocionado con esta transformación, con este renacimiento del amor y la esperanza, dejad vuestro me gusta aquí, suscribíos a nuestro canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue cuando Elena salvó a los bebés? ¿Cuando Ricardo descubrió las cartas de Marina? ¿O cuando Gabriel dijo «mamá» por primera vez? Todos los días traemos historias como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, que muestran cómo el amor puede curar las heridas más antiguas y construir familias donde menos esperamos. Os esperamos aquí en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestros sentimientos y demostrará que los milagros ocurren cuando abrimos el corazón a lo inesperado.